mucho tiempo, en realidad, bueno, me hicieron en la escuela secundaria y recientemente me di cuenta de que fue hace mucho tiempo para mí. Hace poco me di cuenta de que extrañaba mi graduación de la secundaria a 10 años, con la que creo que estoy de acuerdo, la celebración de 10 años. Pero eso fue hace bastante tiempo para mí. Y esta es una pregunta de búsqueda y es una pregunta que creo que puede ayudarnos a entender algunas de las luchas por las que pasamos en la vida cristiana. Así que tal vez hayas escuchado algo como esta pregunta antes, pero es así, así es. Si estuviste cara a cara con Dios y lo estabas mirando y Él te estaba mirando a ti, ¿cuál sería la expresión que viste en su rostro? ¿Cuál sería esa expresión? En su libro, Pablo y la persona, Susan Eastman, pasó todo un capítulo explorando las implicaciones de esta filósofa moderna. Su nombre es Sean Gallagher. Escribe un libro llamado ¿Cómo forma el cuerpo la mente? Y una de las asombrosas películas de descubrimiento que presenta de este libro es que las neurociencias han descubierto realmente que los bebés recién nacidos pueden imitar los gestos faciales de sus padres dentro de tan poco como una hora después de haber nacido. Desde ese monto, dentro de una hora después de haber nacido, los bebés pueden imitar a los pacientes con expresiones faciales. Entonces, si necesitas un movimiento expresivo, como Gallagher lo llama, es un gesto. Él dice esta cita, no, es expresivo en el sentido de expresar un resumen interno del pensamiento, pero expresivo porque trae al bebé a un nivel directo con otra persona, pero comienza con un curso de interacción social y luego el bebé expresa la expresión del bebé como una respuesta a la presencia de los padres. Por ejemplo, el bebé muestra su rostro. Eso es asombroso, claramente, claramente. Hay algo profundo dentro de nosotros que retoma esa conexión visual con otra persona y que podemos ver que incluso desde los años más jóvenes de un bebé recién nacido. Y si lo piensas, a menudo, la forma en que podemos medir cómo se siente alguien por nosotros, cuando lo vemos, la primera forma en que podemos hacerlo es a través de su expresión facial, ¿verdad? Cómo nos miran. Y podemos ver eso y decir cómo se sienten con nosotros. El día de nuestra boda, cuando Hannah caminaba por el pasillo hacia mí antes de que pudiera hacer o decir algo, sabía exactamente cómo se sentía conmigo, por la expresión de su rostro. Entonces, si Dios tuviera un rostro, y realmente Jesús lo haga, lo hace mucho, pero sería su expresión mientras te mira a ti. Ahora, la razón por la que hice esa pregunta es porque en nuestro texto de esta mañana conocimos a una mujer en la parábola de Jesús y Jesús, que fue descrito por otro personaje en el libro El injusto juez, y así, en 1974, fue descrita como esta, persistente y molesta y perjudicial, y realmente una persona molesta. Se la describe de esta manera. Y creo que si somos honestos con nosotros mismos, muchos de nosotros creemos que así es como Dios nos ve. Tal vez no sepa de ustedes, al menos de mí mismo creo que es fácil para mí caer en eso, solo pensar en eso. Dios no ve a mí como una molestia o que mira los pecados que todavía lucho y con qué frecuencia lucho con ellos y Él es simplemente decepcionado o molesto o tal vez solo que tiene peces más grandes para freír que pensar en considerar mis pequeñas oraciones. Así que la razón por la que hago esa pregunta es porque es increíblemente importante que tengamos una imagen clara no solo de quién es Dios, sino de cómo piensa en nosotros y cómo trata con nosotros. El gran teólogo A. W. Tozer lo dijo de esta manera cuando dice lo que viene a nuestras mentes cuando pensamos en Dios es lo más importante sobre nosotros. Lo que viene a nuestra mente cuando pensamos en Dios es lo más importante sobre nosotros. Y Jesús pretende en esta parábola darnos algunas pistas de cómo podríamos responder a esa pregunta. ¿Cuál es la expresión de Dios cuando nos mira? Leeremos Lucas 18, 1, 8. ¿Leerías conmigo? ¿Cuáles son algunas de las creencias? Puedes leer conmigo. La palabra del Señor dice esto, y les contó una parábola del hecho de que siempre deben orar y no de desanimarse,
Mantén una ciudad determinada, hubo un juez que ni temía a Dios ni respetaba al hombre, y había viuda en esa ciudad que seguía viniendo a él diciendo, dame justicia contra mi adversario. Por un rato se negó, pero después se dijo a sí mismo, aunque no temo a Dios ni respeto al hombre, porque esta viuda sigue molestándome, no dejaré que le haga justicia para que no me golpee mediante su venida continua. Y así el Señor dijo, oye lo que dice el juez injusto, y no dará Dios justicia a sus elegidos que le clamaban día y noche. Se demorará mucho en ellos, te lo digo. Nos hará justicia a ellos con rapidez. Sin embargo, cuando venga el Hijo del Hombre, ha de hallar fe en la tierra, y oremos. Padre Celestial, venimos ante ti esta mañana ansiosos y ansiosos de escuchar tu palabra por nosotros. Y por eso te pido que nos des ojos para ver y oídos para escuchar todo lo que quieres enseñarnos en tu palabra. Enviarías tu Espíritu sobre nosotros para iluminar nuestras mentes, para que podamos entender y aplicar tu palabra a nuestras vidas. Y en el nombre de Jesús oramos. Amén. Así que hemos estado en el Evangelio de Lucas durante algún tiempo, y estoy seguro de que muchos de ustedes están al tanto en este punto de que a Jesús realmente le gusta enseñar parábolas, ¿correcto? Así que nuestro texto de la semana pasada en realidad no fue una parábola, pero el pastor Mike habló sobre las palabras de Jesús, sobre el reino de Dios que se acerca. En la frase que Jesús usa en ese texto están los días del Hijo del Hombre. Así es como llama a su segunda venida, la especie de consumación del reino, el fin de los días, el fin de todas las cosas. Y es importante tener eso en cuenta porque en realidad no hay indicio en el texto de que hay algún tipo de brecha de tiempo entre el final de Lucas 17 en nuestro texto de hoy y el comienzo de Lucas 18. Así que no podemos saberlo con certeza, pero hay algunas pistas y algunas pistas en el texto de que este podría haber sido una especie de seguimiento inmediato de las palabras de Jesús. En Lucas 17, entonces Jesús se está acercando al final de su ministerio terrenal. Aquí en unos pocos capítulos entrará en Jerusalén para la Semana de la Pasión. Y aquí le está contando esta parábola a sus discípulos. Y algo que hay que notar al principio, y esto podría pasar fácilmente, y de hecho hablaremos un poco más tarde, pero es Luke se retira de su prefacio que da allí justo en el versículo 1. Dice, y les dijo que Jesús, una parábola, una especie de oración, deberían orar y no desanimarse. Así que esas son las palabras de Lucas. Entonces, yo recientemente leí un libro sobre predicación porque estoy predicando con un poco más de consistencia ahora y me gustaría que mejorara y poder concentrarme en ese oficio un poco. Y el pastor que escribió este libro, que contribuyó a que este libro fuera una herramienta para que los predicadores lo usaran en sus introducciones a los sermones. Y la herramienta que dio se llama una aplicación cargada principalmente. Entonces aquí es donde das la solicitud para todo el sermón justo al frente, para que la gente sepa de dónde vienes y sepa que lo que estás diciendo es relevante para ellas y tiene algo que decirles. Y creo que eso es lo que Luke está haciendo aquí. Creo que nos está dando una aplicación cargada por el frente de la parábola de Jesús que dice, oye, estoy a punto de contar lo que Jesús dijo en esta parábola y esto es lo que quería decir con eso, esto era lo que pretendía enseñar. Así que escucha y piensa en estas cosas. Así que mientras lees esta parábola, creo que eso es lo que Luke está haciendo aquí. La otra cosa a destacar por adelantado es que Jesús le cuenta muchas parábolas en los evangelios que están en lo que llamaríamos parábolas de analogía, ¿cierto? Entonces piensa en la parábola que dice el hijo pródigo y piensa en esa parábola, que el buen padre es como Dios Padre, y la parábola de las ovejas perdidas, Jesús es el buen pastor. O incluso en la parábola del sembrador, Jesús mismo dio una explicación a los dos discípulos, diciendo que el mar que es sembrado por el sembrador es la palabra de Dios. Él hace esa conexión. Pero la parábola en el texto de hoy
no es principalmente ese tipo, pero esto es principalmente una parábola de contraste. Así que ten eso en cuenta mientras leemos esto. Como ves, a menudo pensamos en Dios como el incrédulo, injusto en esta parábola. Entonces, que está desgastado, que está molestado por nosotros, que está molesto por nuestras peticiones y nuestras oraciones. Porque no sé tú, pero honestamente, si pienso en mí, sé que soy el tipo de persona que podría parecerse a molesta y persistente para un todo y justo Dios y un todopoderoso Dios. Pero esta es una parábola de contraste y Dios es el juez justo, que escucha nuestras oraciones y traerá justicia rápida para su pueblo. No es como el juez injusto. Así que, para entender este texto en este contraste que Jesús nos está llamando un poco más la atención, primero tenemos que entender al juez injusto. Así que Jesús comienza esta parábola diciendo, en cierta ciudad había un juez que no temía a Dios ni respetaba al hombre. Este juez temía a Dios ni al hombre respetado. Probablemente no sea el tipo de juez que quieres que te haga justicia, ¿verdad? Ahora, hay dos formas principales en las que podemos pensar el juez que Jesús habría tenido en mente aquí. Por un lado, podría haber sido un juez romano y, en este caso, su tipo de juicio judicial es vocación habría sido completamente fuera del ámbito de preocuparse por el pueblo de Dios y preocuparse por Dios mismo. Este era el caso, no era un romano temeroso de Dios, como a veces nos encontramos en el Nuevo Testamento. Pienso en el centurión con el que se encuentra Jesús y dice, este hombre no está lejos del reino de Dios. Solo pensemos en ellos. Y, por otro lado, podría haber sido un juez judío, alguien a quien se le dio el derecho y la autoridad por parte de los romanos para poder hacer lo mismo, lidiar con la justicia dentro del pueblo judío en su contexto legal. Y si este es el caso, su falta de temor a Dios está en la oposición directa al Antiguo Testamento. Si recuerdas, hay muchos reyes malvados en el Antiguo Testamento. No sé si recuerdas esto, pero una de las particularmente malvadas en el reino del norte, que era el rey Acab, era el arcángel Bármol. Y Acab, cuando muere, su contraparte en el reino del sur se propone limpia realmente la tierra de la idolatría para reformar el sistema judicial en Judá, porque ve lo mal que han ido las cosas con Acab, porque él 2 Crónicas 19, comenzando en el versículo 5, dice esto. Él, que es Josafat, el rey de Judá, nombró jueces en la tierra en todas las ciudades fortificadas de Judá, ciudad por ciudad, y dijo a los jueces, considerad lo que hacéis, porque no juzgáis por el hombre, sino por el Señor. Está contigo dándole juicio. Ahora entonces, que el temor del Señor esté sobre vosotros. Tened cuidado con lo que haced, porque no hay injusticia con el Señor, ni con Dios, ni con parcialidad, ni con el soborno. Temor del Señor esté sobre ti, porque el temor del Señor, ese asombro, respeto, honor del Señor esté contigo, jueces de Israel. Emé al Señor también, después de todo, como aprendemos en Proverbios 1, ¿cierto? El principio de todo conocimiento. El temor del Señor es el principio de todo conocimiento. Entonces, este juez, ya sea romano o judío, es inicialmente indispensable. No teme al Señor y se encuentra deficiente. Así que este juez no solo no teme al Señor, sino que Jesús también nos dice que no tiene respeto por las personas, ¿verdad? No estaba interesado en el bienestar de los mismos pueblos que se suponía que debían administrar justicia. Por lo tanto, entonces no le importaba. Dios no le importaban las personas. Entonces, ¿de quién le importaba eso? Él mismo, sí, se deja a sí mismo para que le importe. Solo se preocupa consigo mismo y una cosa. Que el comentarista nota es que sin respeto por el hombre, en realidad era una especie de forma común de hablar de personas en el mundo antiguo que tenían una feroz voluntad independiente, no
preocupaban por lo que pensaban otros y no tenían preocupación por Dios. Es egoísta, está inmóvil por Dios o por el hombre. De hecho, es un juez injusto. Es... Así que Jesús deja en claro el carácter de un juez en su parábola, pero aún no ha revelado sus acciones. Y justo antes de hacerlo, conoceremos al segundo personaje de esta parábola y la viuda, ¿verdad? El texto dice que había una viuda en esa ciudad. Ahora, no es ningún secreto que la Biblia habla de que las viudas son bastante enómadas. Y eso podría ser un poco confuso si realmente no conocemos el contexto de lo que significó ser una viuda en la antigua región. Entonces, el tipo de servicios sociales que disfrutamos hoy en día son realmente una invención moderna en el gran alcance de la historia. Así que en el mundo antiguo, cualquier tipo de persona vulnerable, viuda, huérfano, cualquiera de estos tipos de personas, su cuidado se dejó a la buena voluntad de los demás. No había estructuras establecidas para ayudar a personas así. Así que una viuda, especialmente una sin ningún tipo de heredero masculino, habría tenido muy poco apoyo en buscar justicia para este problema que tiene. Y entonces, cuando se trata de la preocupación por las viudas, es tan importante todo lo que tiene la escritura que podemos pensar en el principio del primer capítulo del libro de profecías de Isaías. Y así, en el principio de la profecía, da este grito profético al pueblo de Judá para que se aparte de su maldad y dice que la gente debe buscar justicia, corregir la opresión, llevar justicia a los huérfanos y defender la causa de la viuda. Y eso es un tema recurrente durante todo el Antiguo Testamento. Y también es por eso que Santiago, en el primer capítulo de su carta del Nuevo Testamento, dice que la religión que es pura e incompatible ante Dios Padre es esta: visitar huérfanos y viudas y sus aflicciones y para guardarse a sí mismo, sin manchar el mundo. 25, porque así que había viuda en esa ciudad. En esta viuda, en su aflicción, seguía llegando al juez injusto, diciendo: dame justicia contra mi adversario, dame justicia, dame justicia. Ella siguió regresando. El verbo allí está claro que es repetitivo. Hazlo bien. Esta es mi causa. Finalmente vemos el carácter del juez en el trabajo. Mira el versículo 4. Dice, primero, durante un tiempo se negó. Entonces, pero después se dijo, aunque no temo a Dios ni a respetar al hombre, pero como esta viuda sigue molestándome, le haré justicia para que no me derrote por sus continuas venidas. Conocemos la imagen aquí, ¿verdad? Si alguno de ustedes ha estado tal vez en una fiesta o evento familiar o algún tipo de reunión social y han visto a un padre nervioso con un niño pequeño que se está volviendo loco, todos hemos visto esta foto, ¿verdad? Está la persistente paliza al niño pequeño tratando de conseguir lo que quiere y finalmente los padres exasperados se rinden y simplemente dicen, bien, puede tener el bocadillo o la almohadilla para ver un programa o lo que sea. Todos hemos visto esto, ¿verdad? Nuestro hijo John es un gran chico, realmente lo amo. Pronto tendrá 2 años, así que realmente está llegando a su propio ritmo y es muy divertido, pero cuando tiene 4 horas de desplazamiento en un coche, empieza a ponerse un poco de mal humor, ¿de acuerdo? Y en ese momento haré casi cualquier cosa para obtener algo de paz y tranquilidad, incluso si eso significa darle demasiados bocadillos o dejarlo ver más episodios de la Casa Club de Mickey Mouse que probablemente buenos para cualquiera. Así que sabemos lo que significa, que para dar persistencia, todos sabemos cómo se siente eso de una forma u otra. También sabemos que esa no es exactamente el rasgo de carácter que buscamos en un juez, ¿verdad? Ya sabes, nadie quiere un juez. Que no esté dispuesto a intervenir con justicia, nadie quiere un juez. Que no esté dispuesto a hacerles justicia. Nadie quiere un juez que esté a regañadientes, que no tema a Dios y que no respete a la gente. Así como lo sabemos, la justicia no debería depender de si el juez encuentra o no que sea conveniente. Hermanas, aquí es donde la fuerza retórica de la parábola de Jesús realmente entra en foco aquí. Recuerda la aplicación cargada por el frente que Lucas nos dio.
Cuando dijo, le contó una parábola en el sentido de que siempre debían orar y no desanimarse. Si las oraciones de la viuda son un pariente, lo siento, si las peticiones de la viuda son similares a nuestras oraciones, y creo que lo son, y hablaremos de eso en un momento. Entonces debemos ver en la actitud del juez que la religión de nuestro Padre Celestial no es así. No, de ninguna manera. Porque esto, como dijimos, no es una parábola principalmente de analogía, sino de contraste. Y así, el juez injusto no es como el juez justo. Al menos para nuestro segundo punto. Pero el juez justo no es como el juez injusto. Mira conmigo en el versículo 6, donde Jesús comienza a desentrañar el significado de esta parábola. Versículo 6 dice, y el Señor dijo, porque aquí está lo que dice el juez injusto, y Dios no hará justicia a sus elegidos, que claman a Él día y noche, se retrasará mucho por ellos. Te digo que les hará justicia con rapidez. Una de las grandes verdades fundamentales sobre el carácter de Dios es que es plenamente misericordioso y plenamente justo. Su misericordia no penetra en su justicia. Dios salva misericordiosamente a los pecadores de su propia autodestrucción, pero no lo hace simplemente olvidándose por completo del pecado y de que sucedió alguna vez, ¿verdad? Lo que Jesús hizo en la cruz fue una completa satisfacción de la justicia divina por la pena del pecado. Y entonces, nuestros pecados realmente obtuvieron lo que merecían, pero obtuvieron lo que merecían en la muerte de Jesús, no en nuestra propia muerte. El gran siglo XIX, el predicador Charles Spurgeon dijo que cuando dijo esto consideró que era de otro hombre, el segundo Adán, que era el Señor del cielo. Fue de él que este pecado nació por él. Su castigo fue soportado por él el todo. La ira del cielo fue sufrida y por medio de ese segundo representante de hombría, Jesús, el segundo Adán, Dios, ahora es capaz de perdonar el infracuado del inframundo y justifica incluso a los impíos y es capaz de hacerlo sin la menor violación de sus justicias y misericordia completa y justicia plena. Entonces Jesús pregunta, ¿no hará justicia Dios a sus elegidos? ¿No perdonará Dios a su único Hijo, a quien bendiga en Cristo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales? ¿Quién nos escogió en Él antes del fundamento del mundo, que nos predestinó a la adopción para sí mismo como hijos e hijas? ¿Quién nos dio redención por su sangre y el perdón de los pecados, y por gracia nos ha sellado con su propio espíritu? ¿No hará justicia este Dios a su pueblo que clama día y noche? Lo hará, lo hará, lo hará. No sé cuál es el clamor de tu viuda. No sé cuándo es esa cosa, quizá nadie en tu vida sepa completamente a qué te enfrentas. Tal vez busques justicia por el abuso sufrido en casa o la finca o el lugar de trabajo o en la escuela. Tal vez busques justicia por la forma en que te tratan de manera totalmente injusta que está fuera de tu control. Tal vez solo mires alrededor del mundo y veas la guerra y el hambre y la pobreza y si la muerte y la enfermedad y la destrucción y la maldad y simplemente clamas para que alguien haga las cosas bien. Quizás has perdido a un hijo o un hermano o una hermana o un querido amigo de una manera que es incomprensible y buscas justicia contra el dolor y la picadura de la muerte. No sé cuál es el clamor de tu viuda, pero nuestro Dios lo sabe. El juez justo lo sabe y le dará justicia a su pueblo que clamó a él día y noche. Ayúdanos. Así que Dios es el justo juez que da justicia a su pueblo. Entonces, ¿por qué es así? Que a menudo no se siente así. Entonces, ¿alguien más siente esa tensión? Pero a menudo no se siente así. Jesús incluso dice, ¿retrasará mucho tiempo sobre ellos?
Te digo que les dará justicia rápidamente. ¿Por qué? Esa no parece ser nuestra experiencia la mayor parte del tiempo. Si Dios dice que hará justicia rápidamente, ¿por qué se retrasa en detener el mal que vemos o experimentamos todos los días? Quiero decir, algunos de ustedes han sido cristianos durante 50, 60, 70 años. Y sin embargo, aquí seguimos estando, ¿verdad? Mala abundancia, la muerte sigue presente. Siguen aquí lágrimas y dolor. ¿Qué está pasando ahí? ¿Qué es lo que Jesús dice? Se hará justicia rápidamente para que no se retrase mucho. Y entonces, es importante que veamos esta promesa de Jesús a través del lente correcto, de esperar con ansias su regreso, de esperar con ansias su segunda venida al final de todas las cosas. Y nuestra salvación tiene un aspecto presente y futuro. Así que el pastor Mike habló de esto un poco la semana pasada. Sentimos esta tensión de vivir en lo que él llamó el ya y el aún. No. ¿De acuerdo? Entonces, ya hay un aspecto del reino de Dios. Jesús dijo, el reino de Dios es uno de ustedes. Dijo que la semana pasada en Lucas 17. Pero también está esta realidad de que aún no ha sucedido completamente, ¿verdad? No lo vemos en su plenitud todavía, pero tenlo en cuenta, sabiendo que la justicia final y la reivindicación final no llegarán por completo hasta que vuelva a llegar. ¿No nos presenta eso todavía un problema aquí en las palabras de Jesús? Él dice, les digo que les daré justicia rápidamente. Ahora puede decir muchas cosas sobre los últimos 2000 años de historia, pero una cosa que sería difícil decir es que 2000 años es un momento rápido de tiempo, ¿verdad? Nadie piensa realmente en 2000 años de esa manera como aumento rápido. Incluso aún así, Cristo no podría regresar en nada, en ningún momento que sentimos que esté en el futuro cercano. Podrían ser aún más años de lo que estamos considerando. Ahora, los comentaristas suelen tomar esta palabra rápidamente de una de dos maneras. El primero se toma en el sentido de que de repente o rápidamente traerá justicia repentina o rápidamente. Y el pastor Mike también hizo esto la semana pasada cuando el regreso de Jesús viene y se le hace justicia final. Sucederá rápido. Nadie se quedará preguntándose por mucho tiempo qué está pasando mientras sucede. En ese sentido, Dios dará justicia a su pueblo rápidamente a su regreso. La segunda forma en que esta palabra rápidamente puede tomarse es más bien el sentido natural que leemos en el sentido temporal de que algo está sucediendo pronto. Y esto es un poco preferible leerlo de esta manera, solo basándose en los otros usos de esta palabra. En el Nuevo Testamento, especialmente en casos que tienen que ver con lo que estamos hablando, con la segunda venida de Jesús, así que puedes pensar en los primeros versículos de la revelación de Juan, el último libro de la Biblia. Juan dice que la revelación de Jesucristo que Dios le dio para mostrarle a sus siervos las cosas que pronto deben suceder. Es la misma palabra, que pronto podría suceder. Así que, ¿qué hacemos con esto? Si Jesús está sugiriendo que Dios dará justicia final a su pueblo rápidamente o pronto, entonces, ¿cómo deberíamos responder cuando no se siente así, cuando se siente como si viniera mucho tiempo? Déjame sugerir solo dos ideas rápidas. La primera es esta: Dios no se relaciona con el tiempo de la misma manera que nosotros lo hacemos. No se relaciona con el tiempo de la misma manera que tú y yo lo hacemos, porque experimentamos el tiempo como seres creados en varias formas diferentes, ¿verdad? Una conferencia de 1 hora podría sentirse como 5 horas a un equipo adolescente desinteresado. O una madre que envía a su hijo a la universidad podría decir que solo parecía que ayer les estaba cambiando los pañales, ¿verdad? Sabemos esto, experimentamos el tiempo de diferentes maneras. Es algo extraño, es algo de lo que podríamos hablar durante mucho tiempo, pero no tenemos tiempo para ello hoy. Así que experimentamos el tiempo de diferentes maneras, pero Dios no se relaciona con el tiempo de la misma manera que nosotros, porque el tiempo es un creado. Para algo así que no, lo hacemos, porque el tiempo es algo, es creado, y Dios no es creado, es eterno, es conociendo. Y ve a todos los tiempos con el mismo valor y perfecta claridad, pasado, presente y futuro.
2 Pedro 3:8 llega a buen punto, creo. Pedro dice, pero no, pases por alto este hecho, amado, que con la grandeza de un día es como 1.000 años, como 1.000 y 1.000 años. Como un día es como 1.000 años. No se relaciona con el tiempo de la misma manera que nosotros. En Pedro, en realidad, en el siguiente versículo, dibuja una especie de aplicación relevante a esa idea de que Dios no experimenta el tiempo de la misma manera que nosotros. Dice que el Señor no es lento para cumplir su promesa, como algunos cuentan la lentitud, pero es paciente contigo. No, desear que ninguno perezca, sino que todos alcancen el arrepentimiento. Rosas y hermanas, ten la seguridad de que independientemente de lo que experimentemos durante mucho tiempo, y lo experimentemos durante mucho tiempo, Dios no es lento para cumplir sus promesas. Puede que no seamos capaces de ver cómo o ver exactamente por qué hace las cosas de la manera en que lo hace. Su sincronización es tan exacta como debería ser y llevará a la restauración final de todas las cosas justo en el momento justo y cuando lo haga. Tendrá sentido para nosotros. Así que consuélate y sabe que tienes un Dios que se preocupa más de lo que puedes imaginar sobre la justicia final y la paz. La segunda idea es esta y realmente está bien resumida en las palabras de este comentarista sobre esta tensión de cómo pensamos sobre el regreso de Jesús que será pronto. Dice, aunque el retraso parece largo, después de la indicación, después de la final de venir, será demasiado pronto. Entonces parece, en comparación con la eternidad, ¿cuál es el lapso de tiempo entre la primera y segunda venida de Cristo? Este punto es especialmente cierto a la luz de las reivindicaciones permanencia. Entonces, 2.000 años es una habla humana desde hace mucho tiempo, pero en el espejo retrovisor de la eternidad se verá como si nada hubiera pasado. Se verá como si menos de una gota en el océano, infinitamente menos. Así que eso es solo otra cosa a tener en cuenta cuando leemos este texto. Mientras luchamos durante este tiempo de espera con pasajes difíciles como este, podemos encontrar consuelo al saber que el tiempo de Dios es perfecto y que nuestras luchas de espera presentes se desvanecerán en el fondo, a medida que experimentamos gloria y eternidad con Él. Y esto nos lleva a nuestro punto final esta mañana. Si Dios es el juez justo que juzgará en la justicia a sus elegidos a su debido tiempo y nuestro pueblo de Dios es nosotros como nosotros, vivir en ese tiempo intermedio. Vamos a estar viviendo en esperanza de esta venida. Así que Jesús lo expresa sin rodeos aquí en el versículo final de nuestro pasaje. Dice, sin embargo, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe en la tierra? Y cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe en la tierra? Es una pregunta seria proveniente del mismo Hijo del Hombre. Así que cuando Jesús regrese, ¿qué encontrará? Encontraremos iglesias fieles predicando el perdón del pecado a un mundo culpable. Encontraremos hombres y mujeres, niños y niñas que confían en las promesas de Dios y viviendo vidas fieles. Encontraremos que los rebeldes se reconcilian con la bondad de Dios y son llevados a su familia. En pocas palabras, encontrará un pueblo listo para su regreso, no lo entenderá. Quien ha estado rezando, quien no ha perdido el ánimo y que están soportando pacientemente las pruebas de esta vida. Cuando venga el Hijo del Hombre, ¿qué encontrará? Encontrará fe en la tierra. Recuerda lo que dijimos sobre la carga frontal de Lucas en la aplicación. Les contó una parábola en el sentido de que siempre debían orar y no desanimarse. Y así. Estas son las dos características que nuestro texto nos da esta mañana y que destacan que debemos hacer en el medio, en este tiempo de espera. Oración y no perder el ánimo. Entonces, ¿qué significa siempre estar orando como palabras? De Lucas dice, y entonces, el gran reformador alemán Martin Lutero hizo muchas cosas grandiosas para el reino de Dios. Fue un fantástico teólogo. Escribió muchos libros y tratados, pero también lo hizo, tenía todos estos grandes logros teológicos, pero además de todo, también era conocido como un hombre de profunda oración y de carácter personal, porque en una ocasión a Lutero le preguntó un amigo qué estaba haciendo ese día en particular. Simplemente le preguntó, oye,
¿Qué estás haciendo hoy? Y de la forma típica de Lutero, si has leído algún luterano. ¿Entiendes? Él respondió de esta manera. Trabajar, trabajar desde temprano hasta tarde. De hecho, tengo mucho que hacer hoy que pasaré las primeras 3 horas en oración. Pasen las primeras 3 horas en oración. Así que eso es lo que significa siempre estar orando. Se supone que debemos orar durante 3 horas antes de hacer cualquier trabajo del día. Quiero decir, podría ser bueno para nosotros a veces hacer eso. Podría haber algunas cosas buenas allí. O debemos pensar en orar siempre de la manera que 1 Tesalonicenses 5:17 habla de ello, o Pablo dice. Ora sin cesar, ora, ¿Es eso a lo que se refiere con oración siempre? Algunos de los primeros monjes cristianos tomaron ese versículo en el sentido de que siempre. Deberíamos decirle algún tipo de oración en voz baja, ¿verdad? Y todo lo que hacemos nunca deja de rezar. Lo tomaron muy literalmente. Y de nuevo, creo que probablemente hay algunos buenos principios que podríamos extraer de la lectura de esa manera. Pero no creo que eso sea principalmente lo que Pablo quiso decir o lo que Jesús quiere decir en su parábola, lo que está enseñando aquí. Y podemos mirar atrás a la viuda en la parábola para obtener una pequeña idea de lo que siempre orando parece ser una idea. Entonces, la viuda presenta sus peticiones al juez de manera consistente. Si presenta sus peticiones consistentemente, el versículo 3 dice que siguió viniendo y el versículo 5 habla de su venida contigo. Siempre orando podría verse más como orar constantemente que orar durante muchas horas al día o todo el tiempo. Siempre estamos orando en cada momento de vigilia. Desarrollar un hábito de oración nos moldea en personas que saben que nuestra dependencia es del Señor, ¿verdad? Tener esa vida constante de oración ayuda a enseñarnos de esa manera que realmente estamos llenos de dependencia de Dios. No podemos hacer las cosas por nuestra cuenta. Así que, aunque Lutero pudo haber orado durante 3 horas antes de su obra, definitivamente no lo hizo durante la enseñanza de las personas bajo su cuidado pastoral. No dijo que esto es lo que deberían hacer en su vida de oración. En uno de los que sería el más amado y comúnmente utilizado, una forma de cristianismo para la educación durante los cientos de años que siguieron a la Reforma fue la pequeña catecismo de Lutero. Solo una forma de enseñar a la gente el tipo de fundamentos de la fe. Y en esto le asesora al creyente que reice el Padre Nuestro y que asegure una breve oración de súplica o de acción de gracias después de levantarse por la mañana, antes de irse a la cama. Por la noche, quizás 3 minutos de oración total al día, que serían esos. No está diciendo eso para decirlo en algún tipo de forma legalista, para decir, oye, si no estás orando 2 veces al día, en la mañana y en la tarde, entonces no estás atendiendo el llamado de Jesús a estar siempre orando. Eso no es lo que quiere decir. Lutero vio que había esta necesidad entre el pueblo de Dios en ese tiempo de ser enseñado y dar una pauta para cómo podrían vivir como cristianos fieles en el mundo. Y eso fue así como dijo que deberían orar. Así que Jesús le dijo en esta parábola que siempre debían orar. Pero también le contó esta parábola, como dice, que no debían desanimarse. Como ya hemos hablado, como los seguidores de Jesús, clamamos a Dios día y noche por su regreso cuando traerá justicia final. Y Jesús nos dice que no desanimamos en lo intermedio y no te desanimes. Cuando tu vida no está resultando en el camino que esperabas, imaginabas o soñabas, tal vez. Cuando pierdes tu trabajo sin razón aparente o tienes una clase que presentes en la escuela y que no puedes entender por qué no son amables contigo, por qué te siguen deprimiendo. Quizás cuando alguien que creías que era un amigo te traiciona, o tal vez cuando tu cónyuge va a estar con el Señor y sabes qué objetar, sabes que en tu cabeza sabes que estás mejor, es alegre para ellos estar con el Señor, pero en tu corazón es una pena, pero en el corazón de la muerte aún está ahí. Clamar a Dios y no desanimarse, esto es lo que Jesús dice en esos momentos. No dice que lo aguantes, lo superes, no dice que solo pienses mejor en mí y luego estarás bien. Dice que
clames conmigo y no desanimes. Es un mensaje de aliento, porque Dios no hará justicia a su pueblo cuando vuelva el Hijo del Hombre. No pierdas el corazón. Hermanos y hermanas, Jesús contó esta parábola a sus discípulos para que los animaran en su búsqueda de la oración y para que los anime a no perder el ánimo y esperen su segunda venida. Y Él nos lo dice a ti y a mí esta mañana también. Es lo mismo, que a través de nuestro reconocimiento a Dios, el juez justo, podríamos ser animados a orar siempre y a no desconsolar. Escuchas en Cristo esta mañana y confiando en Él para tu salvación. Y ten la seguridad de que la expresión en el rostro de Dios cuando te mira es de pura alegría. Vosotros que habéis sido lavados por la sangre de Jesús, sois la niña de su ojo y todos pensáis que quiere cosas buenas para vosotros. Como buen padre ama escuchar de sus hijos, nuestro Dios inclina su oído para escuchar los gritos y las oraciones de su pueblo. El juez que es perfectamente justo y obra todas las cosas para bien de quienes lo aman, en su propio tiempo perfecto, traerá reivindicación de una vez por todas la segunda venida de su Hijo Jesús. Entonces, sin embargo, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe en la tierra? Vamos a Él en oración ahora y pidamos que aumente nuestra propia fe. Padre Celestial, eres un verdadero juez y justo. Eres perfectamente misericordioso y perfectamente justo. Y nos tratas infinitamente mejor de lo que merecemos a través de la muerte de tu Hijo, Jesús, del perdón de nuestros propios pecados. Dios pidió que nos recordaras estas verdades, que estarías con nosotros en nuestra búsqueda de la oración, siempre y cuando el regreso de tu Hijo Jesús nos animara. ¿Dónde nos fortaleces cuando las cosas están mal? Y aumentarías nuestra fe y en nosotros para confiar en ti cada vez más, cada día. Y Señor, si hay alguien aquí hoy que todavía no te conoce y que no confía en ti, Señor, enviarías tu Espíritu en su corazón para que se arrepintieran y confiaran en ti para la salvación. Señor, ayúdalos a saber que todos los que vienen a ti, de ninguna manera serás expulsado. Dios estén con nosotros esta mañana para el resto de nuestra adoración y el resto de nuestra semana. Y así en el nombre de Jesús oramos. Amén. Juicio toma la palabra castigo, que se significó para nosotros y puso sobre sí mismo y tomó ese castigo de nosotros, nos da una imagen de eso en la cena del Señor cuando demuestra por sus discípulos que el cuerpo y la sangre de los que tiene fue ofrecido por su bien. Si eres cristiano y esto es para ti también, y entonces te invito en un momento a que te presentes, irás a cualquiera de los lados de la iglesia hacia el exterior, irás a cualquiera de los lados de estas dos mesas. Y luego regresarás a tu asiento con los elementos y comeremos y beberemos juntos como una sola persona. Entonces, si eres cristiano, te invito a hacerlo. Si esa no es tu esperanza, si nunca has confesado tu boca que Jesús es Señor y crees en tu corazón que Dios resucitó de entre los muertos, entonces esta comida no es para ti. Pero rezo para que hoy sea ese día en que te rindas por completo al Señor. Oremos juntos. Padre Celestial, te ruego que tomes estos elementos, la propagación de este vino, este jugo, lo partes para un propósito que sea santo y bueno para que al comer, al participar, podamos disfrutar de el perdón que has dado a nosotros. Oramos esto en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, el Señor Jesús, la noche en que traicionó, tomó el pan y después de dar gracias lo partió diciendo, este es mi cuerpo que es para ti. Haz esto en memoria de mí, de la misma manera que después de la cena tomó la copa diciendo, esta copa es un nuevo pacto de mi sangre. Bebe esto en memoria de mí. Porque cada vez que comes este pan o bebes esta copa, estás proclamando la muerte del Señor hasta que viene.
Sweet love. Ahora estoy y no la he. Hazlo, por favor. Misterio. Estoy aquí. Sí. Estoy mejor que mi amigo. El cuerpo de Cristo, toma y come. La sangre de Cristo derramado para el perdón de tus pecados. Toma un trago y regocíjate. Aleluya. Alabado sea el Dios. Así que enviemos ahora y cantemos la canción. Regocijámonos. Rejoice in the Lord now and always. Sing it gladly, rejoice. Your light in the dark he has showed us. Bring the lift up your voice. His gentleness and esa life has rejoice and be anxious for nothing. Praying for all that you need. Come with the song of thanksgiving. Lay your requests at his feet. His peace will fall upon us. Ahora no.
Rejoice in the Lord now and always. Tell how good He has done. Worship the Lord to remember all the joy yet to come. Alegre para vivir. Cannot destroy. With praise that's never ending, we say again, rejoice. Decimos que in these times we live in, we will praise the Lord. To our destiny, see God. We have done, we tenemos que brillar para vivir. Amen. Once again, please Amén. Una vez más, únanse a nosotros si alguien puede ayudar a encontrar o a manera de cambiar el cambio de la iglesia. Ahora reciban el benedictino. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y el compañerismo del Espíritu Santo vayan con todos ustedes, vayan en esa paz. Amén.